En este parcial de orina se sugiere una posible infección del tracto urinario, conocido como ITU. La presencia de esterasas leucocitarias y nitritos positivos indican la presencia de leucocitos y bacterias respectivamente en la orina, lo que es consistente con una infección. El pH ácido, en este caso de 4, puede favorecer el crecimiento bacteriano. Los cuerpos cetónicos elevados pueden ser indicativos de cetoacidosis diabética, especialmente si se combina con la información de la glucosa que está elevada en 600. Los cilindros hialinos y la presencia de leucocitos y eritrocitos sugieren inflamación y posible daño renal asociado con la infección. En el siguiente citoquímico observamos el pH, la densidad, las esterasas leucocitarias, si hay presencia o no, nitritos, cuerpos cetónicos, glucosa, cómo está el sedimento, cómo están los leucocitos, eritrocitos, pues si es visible o no por campo y si hay presencia o no de bacterias. Para esta uroanálisis nos guiamos por un diagnóstico de una enfermedad renal crónica. Esto debido a los cilindros glomerulosos pigmentados. Solamente hay dos diagnósticos, o el que se optó, o una insuficiencia renal aguda. Y también de acuerdo a la densidad y a la presencia de glucosa, que de acuerdo a literatura fueron 500 miligramos sobre decilitros, vemos que el diagnóstico efectivamente es una enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Vamos a hablar de los fármacos nefrotóxicos. Empezamos con los aminoglicosidos, que son un grupo de antibióticos de amplio espectro utilizados para el tratamiento de infecciones bacterianas graves. También son conocidos por causar toxicidad renal y nefrotoxicidad, lo que representa una de las principales limitaciones para su uso. Mecanismos de la toxicidad renal. Los aminoglucósidos ejercen su toxicidad renal principalmente a través de dos mecanismos: daño tubular directo. Los aminoglucósidos se acumulan en las células del túbulo proximal renal, donde inducen la producción de radicales libres, estrés oxidativo y apoptosis. Esto provoca la muerte de células tubulares, lo que conduce a la disfunción renal. Vasoconstricción renal. Los aminoglucósidos pueden causar vasoconstricción de las arterias renales, lo que reduce el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Esto puede empeorar la función renal, especialmente en pacientes con enfermedades renal preexistentes. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo de nefrotoxicidad. Entonces, la nefrotoxicidad inducida por aminoglucósidos es más probable en pacientes con función renal preexistente comprometida. Ejemplo, la enfermedad renal crónica, la edad avanzada y la deshidratación aumentan básicamente un riesgo de nefrotoxicidad. Dosis alta de tratamiento prolongado aumenta la dosis con un aumento de la dosis y duración del tratamiento. Uso contaminante de otros fármacos nefrotóxicos, por ejemplo diuréticos, AINES, vancomicina. Y manifestaciones clínicas. La nefrotoxicidad inducida por aminoglucósidos puede manifestarse de diversas maneras. Entonces vamos a hablar de un aumento de la creatinina sérica. Este es el indicador más común de nefrotoxicidad. Vamos a hablar de oliguria o anuria, disminución o ausencia de la producción de orina; de proteinuria, presencia de proteínas en la orina; hematuria, presencia de sangre en la orina; y cilindruria, presencia de cilindros en la orina, que son estructuras proteicas formadas en los túbulos renales. Ahora vamos a hablar de la prevención y su manejo. La prevención de la nefrotoxicidad inducida por aminoglucósidos básicamente es evaluación cuidadosa de la función renal antes y durante el tratamiento, un ajuste de la dosis según su función renal, un monitoreo regular de la función renal mediante un análisis de creatinina sérica y uremia, una hidratación adecuada, evitar el uso contaminante de otros fármacos nefrotóxicos, y en caso de nefrotoxicidad el tratamiento generalmente consiste en suspensión del aminoglucósido, hidratación intravenosa, diuréticos para promover la diuresis y diálisis en casos graves. El carbonato de litio es un medicamento comúnmente conocido como litio. Se utiliza principalmente para tratar los trastornos psiquiátricos y el trastorno bipolar. Este causa una alteración en la osmolaridad renal, aumentando la osmolaridad de la orina, que genera un estrés osmótico en las células tubulares renales. Este estrés daña las células y afecta su capacidad para reabsorber agua y electrolitos. Además, interviene con la interacción con la vasopresina. La vasopresina, como sabemos, regula la reabsorción de agua en los riñones. El litio puede transferir e interferir con su acción, provocando una diuresis acuosa y deshidratación, lo que contribuye al daño tubular renal. Además, es importante tener en cuenta que la acumulación de litio en los riñones puede ser posible, y además el litio se excreta principalmente por los riñones. Hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que aumenta el daño glomerular y las toxinas. Los factores de riesgos es la edad avanzada, el uso de otros medicamentos, deshidratación, etc. El cisplatino
Este es un agente quimioterapéutico usado en tumores sólidos. ¿Qué es lo que pasa? Los transportadores OCT2 y MAT1 son los responsables de generar la acumulación de cisplatino en las células epiteliales del túbulo proximal del riñón, lo que causa una acumulación intracelular, ya que este entra a las células renales, se acumula y genera estrés oxidativo. Además, se añade a las proteínas y el ADN, y al añadirse a estas altera su estructura y su función, que provoca la muerte celular y necrosis. Además, altera el flujo sanguíneo renal, como porque realiza una constricción de las arteriolas, disminuyendo el flujo sanguíneo y la oxigenación de las células renales. Causa también un daño endotelial, ya que puede dañar las células que recubren los vasos sanguíneos renales, aumentando la inflamación, la producción de citoquinas y la formación de coágulos sanguíneos. También causa una disfunción mitocondrial y una producción de radicales libres en las mitocondrias, las centrales energéticas de las células, alterando su función. Activa también las células inflamatorias en los riñones, lo que libera sustancias químicas que dañan las células renales y empeoran la función renal. Otros mecanismos es que interfieren con la reabsorción tubular, ya que la reabsorción tubular es la capacidad de los riñones para reabsorber agua y electrolitos, lo que causa deshidratación y desequilibrios electrolíticos. También causa una disfunción glomerular. El cisplatino. A continuación, daremos 3 características importantes sobre la insuficiencia renal crónica. Primero, tenemos la proteinuria, que es el principal factor en pronóstico de esta enfermedad. Acá se puede ver un rango de excreción entre 20 y 200 microgramos sobre minuto de proteínas. Cuando se presenta esto en el paciente mayor a 3 meses, se dice que es un factor de riesgo de deterioro renal. Además, esto se puede dar por una manifestación de un daño endotelial profuso. Otra característica importante es la anemia. Se da por una causa como la disminución de la producción de eritropoyetina y por lo tanto va a disminuir la producción de glóbulos rojos y pues también se puede dar un déficit de hierro. Y por último tenemos la hipertensión arterial, en la que puede haber una retención de sodio y agua que finalmente van a retener líquido. Esto va a aumentar el volumen y la presión arterial en nuestro cuerpo. También es importante el sistema renina-angiotensina. En la enfermedad renal crónica se activa este en exceso, por lo cual va a aumentar la volemia y por tanto va a haber una hipertensión arterial.